Eres bueno, 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 bueno. Pues Mateo capítulo 17, versos del 24 al 27, y si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo 17, versos del 24 al 27, y le he titulado este mensaje de la siguiente manera: para su gloria y nuestra bendición. Repito, para su gloria y nuestra bendición. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, y esta es lo clave del mensaje de hoy, y dáselo por mí y por ti. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Es de conocimiento general de que la obediencia al Señor primeramente lleva gloria a su nombre. Pero también esa obediencia al Señor nos bendice. Nosotros, como fieles seguidores de Jesucristo, reconocemos que todo nuestro servicio tiene que ser para darle gloria a Él. Y nuestra satisfacción se halla en darle gloria a Él. Hoy estamos reunidos en este lugar para darle gloria a su nombre. Nuestro propósito es darle gracias a Él y expresarle que Él es el Dios que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hoy dimos nuestra adoración en cánticos, expresamos nuestra adoración también en las ofrendas, dando de lo mucho que Dios nos ha dado, pero no lo hacemos como un negocio en términos de que yo ofrendo a Dios para que Él simplemente me devuelva esas 2 y 3 veces. Lo hacemos con un corazón sencillo, con un corazón humilde y un corazón sincero de que de lo dado de tu mano te damos, como dijo el rey David. Pero también, aunque esa es nuestra intención y es hermosa y así debe ser la intención de todo creyente, sin embargo tampoco podemos obviar de que Dios nos bendice. De que, como bien dijo el rey David en una ocasión: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que la exposición en esta mañana nos lleva a que todo lo que somos y hacemos es para su gloria, pero al mismo tiempo Dios nos bendice para su gloria. Aquí el pasaje que tenemos ante nuestra consideración es un evento que solamente se registra en el Evangelio de Mateo. Ustedes conocen que las Escrituras tienen 4 evangelios. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Y que como evangelios sinópticos nos referimos a los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y se les llama sinópticos porque tienen material similar, o lo que se conoce en la definición de sinóptico, visión conjunta. Así que usted puede apreciar que hay ciertos eventos que están registrados en el Evangelio de Mateo, que también están registrados en Lucas y a su vez también en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan no cae en esa categoría, puesto que es un evangelio que tiene un gran % de particularidad. O sea, que tiene unos eventos que no se registran en los otros 3 evangelios. Sin embargo, este evento que tenemos hoy ante nosotros es uno que solamente está registrado en el Evangelio de Mateo. Porque aun cuando los primeros 3 evangelios tengan material en común, sin embargo, cada cual tiene sus singularidades. Y una de ellas en el Evangelio de Mateo es
este evento que no lo va a poder ver en otros de los evangelios que le acabo de mencionar. Y es un evento sumamente interesante porque involucra primeramente el elemento de la relación, de la responsabilidad de Jesucristo y sus discípulos con aquellos eventos sociales, en este caso sociales, religiosos, que tiene que ver con unos impuestos que vamos a hablar más adelante sobre ello. Pero también está el asunto de cómo Dios se glorificó en medio de esa situación, porque creemos que todos los eventos que están registrados en los evangelios no fueron registrados simplemente para que haya una apreciación del lector de lo que ocurrió, sino que todo lo contrario, más que una apreciación, pueda extraer una enseñanza. O sea, todo lo que tenemos revelado en las Escrituras tiene un propósito. Y ese propósito es ¿para qué? Para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo y aún más en ese conocimiento nos lleve a una fe práctica, a la fe de la cual el apóstol Santiago dedica la gran parte de su epístola a lo que muchos reconocen como una fe viva, una fe que le cree a Dios y camina en obediencia y en confianza total a Dios. Aquí de nuevo tenemos a Pedro, un personaje que es muy recurrente en los evangelios y como también lo apreciamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como hemos estudiado en el libro de los Hechos tenemos tanto al apóstol Pablo como al apóstol Pedro en la mayoría de ¿qué? De las narrativas como personajes principales. En los evangelios podemos apreciar la vida del desarrollo del apóstol Pedro desde su conversión hasta todas las altas y bajas de su vida espiritual hasta llevarlo al momento cumbre de la negación y luego su posterior restauración y reconciliación con Dios. Y aquí el apóstol Pedro estaba participando de lo que yo he llamado la escuela de la fe. Porque Jesucristo invirtió 3 años con sus discípulos. Invirtió en ellos primeramente enseñándole los principios del reino de Dios y enseñando cómo un discípulo se conduce en este mundo. De ello podemos apreciar el famoso Sermón del Monte, que comprende una gran parte del Evangelio de Mateo, que es maravilloso. Y no es otra cosa, es cómo el discípulo se relaciona con Dios y cómo el discípulo también se relaciona en este mundo que está caído. Así que le enseñó lo que tiene que ver con ¿qué? Con el contenido, con la teología, la ética y la moral de cómo se conduce un creyente en este mundo. Pero también el Señor, como parte de sus enseñanzas y entrenamientos, estaban lo que yo llamo las escuelas o los laboratorios de fe. Usted ha estado en la escuela, en la high school, y si Dios le ha permitido estar en el college, usted ha estado expuesto a clases que tienen dentro de su diseño curricular, primeramente la teoría. Por ejemplo, eso pasa para aquellos que estudian para ser maestros, para aquellos que van a estudiar en el área de las ciencias para hacer medicina, e inclusive también en los seminarios teológicos para ser pastores. La parte teórica es que nos enseñan cuáles son los fundamentos de la fe, la teología, esto, aquello y lo otro. Pero si importante es esto, luego es la parte del laboratorio. Y la parte del laboratorio es la aplicación práctica de lo que tú aprendiste teóricamente. O sea, cómo lo puedes aplicar. Un cirujano aprende anatomía, un cirujano aprende fisiología, un cirujano aprende cómo manejar los diferentes recursos e instrumentos para llevar efectivamente una operación. Pero luego de aprenderlos teóricamente, ¿qué hace él? Luego tiene que aplicar esos principios haciendo cirugías. Aquí en el aspecto de la fe, mis queridos hermanos, así como el Señor hizo con sus discípulos, Dios nos enseña a través de su palabra. Su palabra es la verdad. Pero al mismo tiempo, Dios nos llama a aplicar esos principios en la vida diaria. Así que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y santificación continuo, donde yo aprendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo Dios permite circunstancias, permite situaciones. ¿Para qué? Para que yo aplique lo que Él
me ha estado enseñando. Y con ello yo glorifique al Padre y al mismo tiempo pues yo crezca espiritualmente. Aquí al apóstol Pedro pues no le fue extraño este tipo de situaciones o de laboratorios. Aquí en este contexto pues se presenta de acuerdo al versículo 24 que dice que llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban ¿qué? Las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. O sea, ¿a qué se refería ese impuesto? Pues vamos a explicar brevemente qué consistía ese impuesto. Primeramente era un impuesto anual que tenía como propósito pues recaudar una cantidad de dinero para el mantenimiento del santuario y del templo. Ok, repito, o sea, esto era un impuesto anual que tenía como función, objetivo, tener los recursos para el mantenimiento del santuario, entiéndase, de los judíos y del templo. O sea, era un impuesto religioso. Y este impuesto religioso, pues, se lo podemos trazar desde el mismo Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los servicios del templo, pues, requerían un mantenimiento, requerían unos recursos que a su vez, pues, necesitaban dinero para llevarlos a cabo. Así que este impuesto, pues, se les cobraba para seguir esas funciones en el templo y su mantenimiento. Ahora, lo que es interesante es que aunque era un impuesto, al mismo tiempo era voluntario. Aunque parece contradictorio, ¿verdad? Porque la palabra impuesto implica que yo no tengo otra alternativa. Es como nos ocurre a nosotros en nuestro contexto social contemporáneo. Tenemos unos taxes que pagar, ¿verdad? Unos impuestos, ¿verdad? Y asumimos que todo ciudadano tiene que cumplir con esa responsabilidad. Sin embargo, este impuesto al mismo tiempo era voluntario. Pero al ser voluntario, cada uno de los que participaban de este impuesto lo hacían porque reconocían que había grandes necesidades para el mantenimiento del templo y para el santuario. ¿Qué ocurre? Cuando llegó Pedro aquí, dice que llegaron estas personas que cobraban los impuestos, lo que eran las 2 dracmas, que de hecho estas 2 dracmas, escuche bien, 2 dracmas era el equivalente a 2 días de trabajo de una persona común y corriente. Repito, 2 dracmas era lo equivalente a 2 días de ¿qué? De trabajo. Y el mismo apóstol Pedro lo pudimos apreciar en el libro de los Hechos, específicamente en el evento de cuando Pedro y Juan fueron al templo, que se encontraron a un hombre cojo de nacimiento, y que ese hombre estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Era un hombre que por su condición física pues no podía trabajar y por ende estaba a merced de que hubiese gente generosa que llegara al templo y le diera una ayuda. Pero lo interesante de esa narrativa es que cuando Pedro se encuentra con él, le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué digo esto? Porque desde los tiempos de Cristo en el ministerio terrenal, de estos 3 años que Cristo estuvo con ellos, y en el libro de los Hechos, nunca los discípulos gozaron de muchos recursos económicos. No los gozaban. O sea, ellos tenían unos recursos mucho más importantes y mucho más grandes, que era el poder de Dios. Y aquí de nuevo podemos apreciar que ellos no tenían los recursos. Mira, le fueron a cobrar las 2 dracmas. Y entonces Pedro fue donde Jesucristo. Y dice, al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, o sea, Pedro fue para decirle, pero ya Jesucristo se anticipó, ya conocía la conversación que había tenido Pedro con estas personas, ya Jesucristo conocía cuál era la necesidad, y yo creo que no tenemos razón para explicar por qué Jesucristo conocía esto. Nosotros todos reconocemos por la Escritura que Jesucristo es más que un hombre, Jesucristo es Dios.
Y entonces Jesucristo mismo le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están ¿qué? Exentos. En otras palabras, lo que está diciendo Jesucristo aquí es, mira Pedro, ya yo escuché todo lo que te dijeron. En otras palabras también, entiendo que vienes preocupado aquí porque están pidiendo 2 dracmas y tú no tienes ni siquiera para caerte muerto. Ok. Y te voy a decir, primero es que si yo quisiera, o sea, y estamos interpretando lo que Jesucristo le dijo, yo pudiera estar exento de pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque el propósito del impuesto era mantener lo que era lo del santuario y lo del templo. Entonces Cristo, partiendo de la premisa de que en ese contexto social, tanto los reyes como los hijos de los reyes estaban exentos de pagar impuestos por su relación con el rey, pues él dice, pues mira, yo no tengo ningún tipo de obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque quien es el Señor de ese templo y de ese santuario es mi Padre. Y yo soy Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, yo no tengo por qué pagar ese impuesto. Así que Jesucristo, espiritualmente hablando, pues tenía toda la autoridad de decir, pues mira Pedro, dile a ellos que yo soy más grande que el que está allí en el templo. Yo soy, mi Padre es el que manda en ese templo, por lo tanto yo soy su hijo. Dígale a ellos que vayan a cobrar ese impuesto a otra persona, porque se lo cobraron a la persona incorrecta. Sin embargo, Jesucristo dice en el verso 27, yo estaría exento, pero para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y esto es un milagro bien extraordinario. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es, mis queridos hermanos, lo equivalente a 4 dracmas. O sea, que allí iba a tener las 2 dracmas que Pedro le correspondía pagar y las 2 dracmas que le correspondían a Jesús que pagar. Y él le dice, y dáselo por mí y por ti. De allí es que viene la inspiración de este mensaje, para su gloria y nuestra bendición. Porque esta historia primeramente nos enseña lo siguiente, y escuche bien, nos enseña a no ser tropiezo a otros. ¿Por qué decimos no ser tropiezo a otros? Bueno, Jesucristo mismo establece en el verso 27 que Él va a cumplir con Él mismo, aunque Él estuviera exento de llevarlo a cabo, pero para no ofenderles. No les ofendamos. La palabra en griego de lo que se traduce tropiezo viene la palabra escándalo. En otras palabras, yo no quiero ser motivo de escándalo por esta situación. Por lo tanto, Pedro, vamos a cumplir con lo que está establecido. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hemos decidido vivir para su gloria, que a su vez es nuestra bendición vivir para su gloria, lo primero que debemos entender es que como ciudadanos del cielo que somos, pero que estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, debemos evitar ser tropiezo a otros en las cosas que no son esenciales. En inglés hay una expresión que se traduce en español de la siguiente manera: uno escoge el monte donde va a morir. En otras palabras es, uno debe escoger sus batallas. Jesucristo, cuando tuvo que denunciar la hipocresía de los escribas y los fariseos, lo hizo con mucho denuedo y con mucha pasión. ¿Por qué? Porque entendía que eso sí era algo muy importante. Porque el problema de los escribas y los fariseos es que estaban promoviendo una fe hipócrita. Porque ellos mismos le prescribían cargas a la gente que ellos mismos ni con un dedo las podían mover. Allí Jesucristo fue enérgico en denunciar esto.
Jesucristo denunció el pecado de la hipocresía y de todos aquellos males que estaban en la sociedad. De hecho, su sacrificio en la cruz del Calvario obedece a la expiación del pecado de nosotros, que es ofensivo a Dios. Pero lo que tiene que ver, mis queridos hermanos, con cosas que no son esenciales, es que precisamente no debemos ser tropiezos a otros. Jesucristo le estaba enseñando un principio muy importante a Pedro y a nosotros. Vivir para su gloria es tener en consideración que nosotros estamos aquí para ser de bendición para otras vidas. Estamos aquí para cumplir con lo que ha sido establecido y al mismo tiempo nos permite glorificar a Dios en nuestra obediencia. Y por otro lado, ser luz en medio de las tinieblas. Renunciar a nuestros privilegios, no ser tropiezo a otros. Y hoy estamos aquí practicando este principio. Tenemos nuestras máscaras puestas. Ya quisiéramos tener en una circunstancia normal, en una circunstancia, ¿verdad? Como siempre la hemos vivido, no tener que tener una máscara puesta. Pero la máscara le está dando un testimonio al mundo. Primeramente, ¿de qué? De que nosotros los creyentes tenemos amor y consideración con el prójimo. De que yo, no solamente, más que yo tener salud y yo no contaminarme, yo tampoco quiero exponerte a ti una situación como esta. Por lo tanto, yo puedo renunciar a mi privilegio, a mis motivos de conciencia, ¿para qué? Para no ser tropiezo a otros. Algunos pueden sentirse en algún tipo de incomodidad por lugares cerrados y les respetamos ese pensamiento y se están conectando con nosotros en línea y adorando juntos al Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que escoger cuáles son nuestras batallas. ¿Cuáles son nuestras batallas? Combatir las tinieblas, esas son nuestras batallas. ¿Cuáles son nuestras batallas? Nosotros levantar familias para la gloria de Dios. ¿Cuáles nuestras batallas? Propagar el evangelio de tal manera que se propague más que el virus, que se propague más que todo este corona que está afectando. Y en este caso, mis queridos hermanos, podamos levantar una sociedad que eventualmente pueda servir en cargos públicos, pero que lo hagan con un señorío de Jesucristo en sus conciencias, en una cosmovisión de que Cristo es el Señor. Ahora mismo el reto que tenemos, mis amados hermanos, es levantar una generación, es poder ministrar a la juventud que tenemos hoy presente, porque esos son los adultos del mañana. Hoy estamos esperando que vengan las elecciones cada 4 años para mejorar nuestro sistema. Y mis queridos hermanos, gracias por el sistema democrático. Ejerza su derecho al voto y al sufragio, que es una gran libertad que se nos concede y un privilegio. Pero más que nada, mis queridos hermanos, lo que va a cambiar este mundo es el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Y a quién le toca eso? Es a mí, es a ti, es a todos nosotros. Cuando ya hay una vida que viene a los pies de Jesucristo, cambia todo el entorno, así como el endemoniado gadareno, que según dice en el Evangelio, según San Marcos capítulo 5, ese hombre fue transformado por la gracia de Dios. Y Dios lo transformó de ser un hombre que estaba completamente ido, completamente desenfrenado, a ser alguien sentado, vestido y en su juicio cabal. Y él mismo le pidió al Señor acompañarlo. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mis queridos hermanos, ¿sabes por qué? Porque así es que nosotros somos sal y luz en esta tierra. Nosotros escogemos cuáles son nuestras batallas. Nuestras batallas es contra las tinieblas, nuestras batallas es contra la impiedad, pero sobre todas las cosas es que la gente y el mundo conozca a quién, a Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nos llevamos en esa conciencia en nosotros, le damos gloria a Él y somos bendecidos. Otro principio que podemos apreciar de Mateo capítulo 17, versos 24 al 27, es que nosotros no solamente se nos enseña a glorificar a Dios y hacer de bendición para otros, no siendo tropiezos a otras personas en cosas no esenciales, sino que también nos enseña, y escuche bien, que Dios provee
para nuestras responsabilidades y necesidades. Dice en el verso 27, Pedro no tenía dracmas, no tenía nada, pero Dios lo tiene todo. Y el mismo Jesucristo le dice a él, mira, ve al mar y echa ¿qué? El anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás ¿qué? Un estatero. No es la primera vez que el apóstol Pedro, ejerciendo su vocación, porque su vocación inicial fue ¿qué? La pesca. Usted sabe que su primer encuentro con Jesucristo fue precisamente, lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, si me puede acompañar brevemente allí. Lucas, capítulo 5, versos del 3 al 10. El primer encuentro que tuvo Pedro con Jesucristo se da en un contexto de una pesca. Lucas capítulo 5, versículos del 3 al 10. Y dice así, ¿verdad? Lucas capítulo 5, versos del 3 al 10. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Óigame, mis queridos hermanos, esto parece como una expresión del pleno siglo XXI. A veces trabajamos y nos recogemos mucho, o no recogemos nada. Sumamente frustrante, ¿verdad que sí? Pasar toda una noche y ni siquiera pescar un pescadillo. Y él le dice con mucha frustración, hemos estado trabajando, porque aquí no es que Pedro estaba echado hacia atrás esperando que los peces llegaran a él. No, Pedro fue a hacer lo que él tenía que hacer. Fue a trabajar, pero lamentablemente no tuvo resultados. Dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré ¿qué? La red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red ¿qué? Se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros ¿de qué? De Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. El primer encuentro de Pedro con Jesús fue precisamente en el contexto de la frustración de haber estado trabajando toda una noche como pescador y no haber recibido nada, y Dios darle la señal por medio de Jesucristo de que en la palabra de Jesús, o sea, en la bendición que Dios le da al trabajo que Él mismo le había encomendado, entonces iba a hallar no solamente satisfacción, sino productividad y resultado. Pero esa no es la única ocasión, porque ya en Juan capítulo 21, me puede acompañar el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 4 al 8, puede ver que se repite un suceso similar. Juan capítulo 21, versos del 4 al 8. En este contexto, Pedro había negado a Jesucristo y luego de esa negación y post-resurrección de Cristo, pues Pedro había vuelto a su trabajo original, ser pescador. Pero sabemos que Jesucristo lo buscó para perdonarlo y comisionarlo para que siguiera haciendo el trabajo a lo cual lo había llamado. Pero se da un contexto muy similar de ¿qué?
que apreciamos en Lucas capítulo 5. Dice en el verso 4 del capítulo 21 de Juan: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Qué pregunta hermosa. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esta pregunta no fue de Cristo buscando información. Es de Jesucristo llamando la atención de sus discípulos. Recordemos que aún no está la palabra en nuestra boca. Él la conoce todas. Gloria a Dios. Le respondieron no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 ¿qué? Codos. ¿Por qué hemos visitado estas diferentes experiencias de Cristo con Pedro? Porque sencillamente se repite, mis queridos hermanos, el principio de ¿qué? De que Dios provee a nuestras necesidades y provee para nuestras ¿qué? Responsabilidades. En este caso, esa provisión se dio ¿de qué? De manera milagrosa, pero dentro de la responsabilidad de la vocación y el trabajo que Dios nos ha dado. Mis amados hermanos, nosotros le damos gloria a Dios con nuestras respectivas vocaciones. Amén. Y muchas veces podemos sentir frustración de que parece que todas las horas invertidas, todo el esfuerzo, todo el sudor y las lágrimas que llevamos a cabo parecen que no nos rinden fruto. Pero mi hermano y mi hermana, nuestra vocación primeramente le da gloria a Dios. Y segundo, cuando está en las manos de Dios, nos trae bendición. Dios nos bendice. El Señor le suplió en este caso tanto a Pedro como a lo que le correspondía al mismo Jesús por medio de la pesca. El Señor provee a los suyos. Dios bendice. Mis amados hermanos, qué triste que unas malas teologías como el Evangelio de la Prosperidad hayan exagerado unas cosas y que tristemente hayan llevado unos conceptos tergiversados acerca de lo que es el ofrendar y el darle a la obra del Señor, puesto que pareciera como si la relación de nosotros con Dios fuera una relación de inversionistas. Y eso no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice que nosotros ofrendamos y damos porque es una respuesta de generosidad y de gratitud por lo que Dios nos ha dado, porque ciertamente Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Mis queridos hermanos, Jesucristo mismo no necesitaba dar 2 dracmas ahí, Él mismo lo explicó. Pero sin embargo, Él se sujetó y lo hizo. Y así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la bendición de dar, pero cuando damos, yo no pienso que es que yo le estoy dando a Dios 5 para que me devuelva 30. Yo lo estoy haciendo porque amo a Dios. Ahora, que en esa dinámica Dios bendice, eso también es cierto. Dios bendice, mis queridos hermanos. Dios bendice, y no solamente en aspectos de inversión económica, sino en inversión de tiempo y de talento. Cuando ponemos nuestras vidas a las manos del Señor para que Él sea glorificado en toda la parte holística, integral nuestra, el Señor nos bendice. El Señor se glorifica en nuestras vidas de manera que no padeceremos de necesidad, porque hasta el Señor nos sorprenderá abriendo ríos en el desierto. Dios nos sorprenderá dándonos aguas de las piedras como lo hizo con el pueblo de Israel. Así Dios nos va a proveer. Y en este momento el Señor le dice a Pedro: vete y pesca y vas a obtener allí las dracmas correspondientes con el templo. Y lo tercero, mis queridos hermanos,
de este pasaje que nos lleva para su gloria y nuestra bendición es la enseñanza de confiar en su soberanía. Confiar en su soberanía. ¿Dónde apreciamos la soberanía de Dios en este pasaje, mi hermano? En el hecho del verso 27. Él dice primeramente soberanía de Dios, dándole instrucciones a Pedro, ve al mar. Dios es soberano. Esta iglesia, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y lo creemos porque es una doctrina fundamental, es una doctrina que está claramente expresada en las Escrituras. ¿Qué quiere decir soberanía de Dios? Soberanía de Dios es que Dios no ha perdido el control de todo lo que ocurre, tanto en los cielos como en la tierra. Que el Señor mismo guarda nuestras vidas. Que el Señor puede garantizar salvación eterna, puesto que Él es soberano y todopoderoso. Y que esa misma soberanía me permite creer que en este tiempo Dios puede obrar milagros y eventos a favor de su iglesia y de sus hijos, puesto que Dios no se ha desatendido de la creación, sino que Dios es soberano en la creación. Y en este evento vemos la soberanía de Dios diciéndole él a Pedro, ve al mar. En otras palabras, hazme caso, vaya al mar. Y Pedro no chistó. Pedro no dudó, Pedro no cuestionó. Él dijo, ve al mar, pues yo voy para el mar. Lo otro, y echa el anzuelo. Ya Pedro había aprendido que cuando Cristo dice, echa las redes, algo va a pasar. Y si le dijo, echa el anzuelo, él dijo, pues algo va a pasar, olvídate, pues yo echo el anzuelo. Y dice, y el primer pez que saque, tómalo. Y saca el primer pez. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. La pregunta que se han hecho muchos teólogos y comentaristas bíblicos es cómo llegó ese estatero a la boca del pez. Eso ha sido motivo de varios escritos, de conferencias. Algunos han cuestionado la validez de esta narrativa, porque están buscando cómo llegó el estatero a la boca del pez y que coincida con la necesidad de ellos y que el pez, que le abra la boca al pez y esté lo necesario para sus responsabilidades. Pues miren, ese dilema se resuelve con esto: Dios es soberano. ¿Cómo es esto? Pues mire, de la misma manera que Dios dispuso un pez para que tragara a Jonás, porque así lo dice el libro de Jonás, Dios dispuso un pez. ¿Ok? Asimismo, podemos decir aquí que Dios dispuso en este caso la necesidad, que era el estatero, los 4 dracmas, dispuso también los medios. En este caso, ¿cómo llegó ese estatero allí? ¿Pudo habérsele extraviado un negociante? Mi papá siempre me decía, había ocasiones que íbamos así a los centros comerciales y yo veía a mi papá mirando para el piso. Y yo decía, papi, van a chocar contigo, que tú miras para el piso. Y me dice, a veces se encuentran cosas en el piso de los estacionamientos de los centros comerciales. Y yo, ¿qué se puede encontrar? Pues tapitas de refresco. Me dice, no. Y un día recuerdo que estamos en un centro comercial y él va a abrir la puerta y de momento hace así y pisa. Y yo digo, adiós, ¿y qué le pasa a este? Está zapateando aquí. Y él viene y se inclina y me dice, Carlos, tómalo. Yo estaba en la universidad. Y me dijo, tómalo, esto es para que pases la semana. Y era un billete de 20 que encontré en el piso. Y yo hago, adiós papi, esos 20. Me dice, yo te digo que mires para el piso cuando pases por los centros comerciales. Y yo pues, como tú me estabas criticando, yo lo miré, yo lo pisé. Y el asunto es que esto no tiene nombre. Porque si ahora mismo con $20, yo digo de quién es, van a aparecer 50 dueños. Ahora, si fuera un bill de luz, nadie es el dueño. ¿Entiendes? Si fuera un bill de luz, si fuera una deuda, nadie. Pero $20 tienen todos los dueños del mundo. Así que, por lo tanto, toma, Carlos, para que tengas allí para tu gasolina para la universidad. Si me ves de vez en cuando, algún día en un centro comercial mirando para abajo, pues que Dios puede hacer cosas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegó ese estatero a la boca del pez? Pudo haber sido eso. Alguien, un negociante se le extravió y cayó allí. El asunto es que cayó, ese pez fue atraído, ese estatero fue como un anzuelo. Y el pez lo tomó y Pedro lo pescó. Y Pedro le abrió la boca y ahí estaba lo del Señor
y lo de Él, para su gloria y para su bendición. Bendito sea su nombre. La pérdida de algunos es la ganancia de otros. Dios es soberano, mis queridos hermanos. Aún estas situaciones de la pandemia que no entendemos, hay una parte que nosotros como creyentes bíblicos tenemos que descansar en que Dios tiene propósito para todas las cosas. Que Dios es experto en transformar tormentas en lugares de calma. Que Dios es experto en tomar las situaciones más extremas, como fue el sitio de Samaria en los tiempos de los profetas, y utilizar hasta los medios más jamás pensados por el hombre, que en este caso fueron unos leprosos, para suplir la necesidad de ellos. Dios es soberano. Y a ese Dios soberano es que el apóstol Pablo dijo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme que a su propósito son llamados. Nuestra vida está en las manos de un Dios soberano. El curso de la historia está en las manos de un Dios soberano. La iglesia está en las manos de un Dios soberano. Confiemos, porque el Señor siempre está al control y bendice a sus hijos. Para culminar, mis queridos hermanos, para su gloria y nuestra bendición, para su gloria, iglesia, continuemos creyendo. Creyendo en que Dios es fiel. Creyendo en sus promesas porque son fieles y verdaderas. Creyendo que somos sus hijos y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Sigamos creyendo para su gloria, porque la fe glorifica a Dios. Como bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, que el mismo Abraham no se debilitó considerando su condición, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Sigamos creyendo, sigamos confiando en ese Dios que se nos manifestó, se nos reveló en la persona de Jesucristo, para que podamos vivir en esta vida confiadamente, aún en medio de las circunstancias. Y también nos exhorta a vivir en obediencia. Cuando Dios dice ve, vamos. Cuando Él dice echa el anzuelo, echemos el anzuelo. Nosotros no nos toca conocer cómo Dios va a hacer las cosas. Es creer que Él lo va a hacer. Si Él mandó, las redes no hay después quien ni las aguante de tantos peces. Todas las circunstancias, como dijo un rey que era pagano, un rey soberbio, como lo fue Nabucodonosor. Y Dios lo humilló. Y luego de esa humillación hizo una de las expresiones teológicas más valiosas. Él concluyó: todos los reinos de la tierra son considerados como nada. Y Él gobierna en los cielos y gobierna en la tierra. Y nadie puede detener su mano y decir: ¿qué haces? Lo pudo entender un rey pagano, soberbio, porque Dios lo humilló. Dice que en el momento que él comprendió eso, entonces volvió de nuevo a la lucidez. La comprensión del Evangelio, de lo que es Cristo, de lo que es la soberanía de Dios, no solamente nos alumbra el entendimiento, sino que nos da paz y confianza para seguir hacia adelante. A Dios sea la gloria.